Bienvenido un día más a este canal, tu canal Dios y Fe. En primer lugar, agradecerte que lo hayas escogido para tu lectura diaria de la Biblia. Hoy, como cada día, a las 8 de la tarde hora española, continuamos con el reto 365, ese reto en el que nos propusimos hacer una lectura completa de la Biblia. Hoy estamos en el día número 57 de este reto y vamos a hacer una lectura de Números 7. Comenzamos. Después que Moisés concluyó el tabernáculo y le erigió y le ungió y santificó con todas sus alhajas, juntamente con el altar y todos sus vasos, los príncipes de Israel, los jefes de las familias en cada tribu, que eran los superiores de los que habían sido alistados, presentaron por ofrenda al Señor 6 carros cubiertos y 12 bueyes. Cada 2 príncipes ofrecieron un carro y cada uno de ellos un buey, y los presentaron ante el tabernáculo. El Señor habló a Moisés y dijo: Recíbelos para que sirvan al uso del tabernáculo y entrégalos a los levitas según la clase de su ministerio. Con esto, Moisés, recibidos los bueyes y los carros, entregóselos a los levitas. 2 carros y 4 bueyes los dio a los hijos de Gersón, conforme a lo que necesitaban. Los otros 4 carros y 8 bueyes dióselos a los hijos de Merarí, en atención a los oficios y cargos suyos, bajo el mandato de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. A los hijos de Caat no les dio carros ni bueyes, porque ellos habían de llevar sobre sus propios hombros la carga sagrada correspondiente. Además de esto, los caudillos presentaron sus ofrendas delante del altar, para la dedicación del mismo altar, en el día que fue ungido. Y dijo el Señor a Moisés: Cada caudillo ofrezca en su día los dones para la dedicación del altar. El primer día hizo su ofrenda Naasón, hijo de Aminadab, de la tribu de Judá, y fue su presente una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para sacrificio pacífico 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Naasón, hijo de Aminadab. El segundo día ofreció Natanael, hijo de Suar, caudillo de la tribu de Isacar, una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina, amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para sacrificios pacíficos 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Natanael, hijo de Suar. El tercer día, Eliab, hijo de Elón, caudillo de los hijos de Zabulón, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina, amasada con aceite para el sacrificio,
una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para sacrificios pacíficos 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliab, hijo de Helón. El día cuarto, Elisur, hijo de Sedeur, caudillo de los hijos de Rubén, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina, amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisur, hijo de Sedeur. El día quinto, Salamiel, hijo de Surisadai, caudillo de los hijos de Simeón, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina, amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Salamiel, hijo de Surisadai. El día sexto, Eliasaf, hijo de Duel, caudillo de los hijos de Gad, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y para las hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Eliasaf, hijo de Duel. El día séptimo, el príncipe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiud, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos, según el peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Para las víctimas pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Elisama, hijo de Amiud. El día octavo, el príncipe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Fadasur, ofreció una fuente de plata del peso de 130 siclos, una taza de plata que pesaba 70 siclos, según el peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasadas con aceite para el sacrificio, una naveta de oro del peso de 10 siclos, llena de incienso, un novillo,
un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Gamaliel, hijo de Fadasur. El día 9, Abidán, hijo de Gedeón, príncipe de los hijos de Benjamín, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos y una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, y una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un buey de la vacada, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Abidán, hijo de Gedeón. El día 10, Ahiezer, hijo de Amisadai, príncipe de los hijos de Dan, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Ahiezer, hijo de Amisadai. El 11 día, Fegiel, hijo de Ocrán, príncipe de los hijos de Aser, ofreció una fuente de plata de 130 siclos de peso, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, ambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos, llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos, 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Fegiel, hijo de Ocrán. El día 12, Ahira, hijo de Enán, príncipe de los hijos de Neftalí, ofreció una fuente de plata que pesaba 130 siclos, una taza de plata de 70 siclos al peso del santuario, entrambas llenas de flor de harina amasada con aceite para el sacrificio, una naveta de oro que pesaba 10 siclos llena de incienso, un novillo, un carnero y un cordero primal para holocausto, y un macho cabrío para el sacrificio por el pecado. Y para hostias pacíficas 2 bueyes, 5 carneros, 5 machos cabríos y 5 corderos primales. Esta fue la ofrenda de Ahira, hijo de Enán. Las cosas pues ofrecidas por los príncipes de Israel en la dedicación del altar cuando fue consagrado fueron estas: 12 fuentes de plata, 12 tazas de plata, 12 navetas de oro, pesado, cada fuente 130 siclos de plata y 70 siclos cada taza. Y así pesaban juntos todos estos utensilios de plata 2400 siclos al peso del santuario. Las 12 navetas de oro llenas de incienso, pesando cada una 10 siclos de oro, y juntas 120 siclos al peso del santuario. 12 novillos para holocausto, 12 carneros,
12 corderos primales, con sus libaciones, y 12 machos cabríos para el sacrificio por el pecado. Para hostias pacíficas, 24 bueyes, 60 carneros, 60 machos cabríos y 60 corderos primales. Estas fueron las ofrendas en la dedicación del altar, cuando fue ungido. Y cuando entraba Moisés en la tienda de la reunión para consultar el oráculo, oía la voz que hablaba con él desde el propiciatorio, que estaba sobre el arca de la alianza, entre los dos querubines, desde donde hablaba Moisés. Y hasta aquí la lectura de hoy de la Biblia. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos mañana. Hasta mañana.